Sí. Sí. Perfecto. Por favor. Sí. Perfecto. Por favor. Good. Well, a very good morning and good afternoon to everyone who Muy is joining. buenos días a todos los que están aquí hoy conectados. Bienvenidos al lanzamiento virtual del informe de situación regional 2020, prevenir y responder a la violencia contra las niñas y los niños en las Américas de la OPS. Es un gran placer para mí dar la bienvenida a la señora Mary Lou Vázquez, quien es la directora adjunta de la OPS. Gracias, doctor Hennis. Su Excelencia, la primera dama de Colombia, señora María Juliana Ruiz, ministro de Estado del Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica, doctora Josefina Luna, asesora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia de la República Dominicana, señora Claudia Uribe, directora regional de la Organización de la UNESCO, que es de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, doctor Howard Taylor, también director ejecutivo de la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños, doctor Youssef Abdel Helil, director adjunto de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Invitados, damas y caballeros, es mi placer darle la bienvenida al lanzamiento del informe de la Organización Panamérica de la Salud 2020, prevenir y responder a la violencia contra las niñas y los niños en las Américas. Hoy realmente es un hito. Es el primer informe en su tipo en la región y no podría haber llegado en un momento más propicio. La pandemia de la COVID-19 ha creado una nueva urgencia para la acción en torno a la violencia en contra de los niños y las niñas. La pandemia ha generado un mayor riesgo de violencia en el hogar y la perturbación consecuente en la salud y los servicios de protección ha limitado en gran medida el acceso a servicios de prevención y respuesta a la violencia. Los números son realmente preocupantes. La región de las Américas tiene la tasa de homicidios más alta de niños menores de 18 años del mundo, más de 3 veces el promedio mundial. Los varones, en particular, están más afectados con tasas de homicidios que son prácticamente 4 veces superiores a las tasas mundiales. Las tasas de homicidio entre las niñas en las Américas también son altas y prácticamente el doble de las cifras mundiales. Y si bien estas cifras son realmente sorprendentes, no describen completamente la escala del sufrimiento humano. 58% de los niños de entre 12 y 17 años de edad en América Latina se prevé que han vivido alguna forma de violencia en el último año. La violencia contra los niños y los adolescentes tiene diferentes expresiones. Debemos reflexionar en la experiencia trágica de un niño de 2 años que está creciendo en un hogar violento, el niño que es objeto de acoso de sus compañeros de clase, el adolescente que fue reclutado por una pandilla y la adolescente que sufrió acoso sexual e incluso abuso o violación. Todas estas formas de violencia son inaceptables y deben llegar a su fin. Hoy deseamos hablar sobre soluciones. Hemos visto una y otra vez que es posible prevenir la violencia y se pueden mitigar sus consecuencias. La OPS
es con orgullo uno de los coautores de INSPIRE, un marco con socios múltiples que incluye estrategias para prevenir y reducir la violencia en contra de los niños que se basa en las mejores pruebas disponibles. El informe de situación regional que se lanza hoy describe logros y retos junto con este marco de Inspirar y también obtiene datos de 31 países encabezados por los coordinadores nacionales de datos que han trabajado en estrecha colaboración con múltiples sectores de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y otros socios. Es importante destacar que nuestra región no está comenzando de cero. Por ejemplo, 73% de los países notifican asistencia para servicios de apoyo y respuesta a nivel nacional, como por ejemplo protección infantil esencial y otros programas de salud. De igual manera, el 76% de los países respaldan enfoques para prevenir la violencia que ofrecen a los niños educación y aptitudes de vida, como programas en contra del acoso en las escuelas. Juntos podemos aprender de estas experiencias a construir una base de pruebas más fuerte, más sólida. El informe también indica una necesidad clara en todos los países para mantener el avance y concentrar la atención necesaria para la implantación y la eficacia de estas estrategias. La Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 destaca la meta de poner punto final a todas las formas de violencia en contra de los niños. El informe de situación regional nos deja ver brechas de desigualdad importantes. Por ejemplo, más del 90% de los países indican tener servicios clínicos para sobrevivientes de la violencia sexual, pero solo el 26% notifica que estos servicios llegan a todos o a prácticamente todos los niños que los necesitan. Debemos trabajar juntos para abordar estas brechas y poner punto final a ellas. Para concluir, me gustaría concentrarme en 3 mensajes clave. El primero es que nos encontramos en una encrucijada esencial, en un punto de inflexión, y solo con el liderazgo sólido y el compromiso político que llegaremos a implantar los cambios necesarios para garantizar que todos los niños y los adolescentes puedan vivir vidas largas y saludables, sin violencia. Debemos también mantener los logros que se destacan en el informe y al mismo tiempo trabajar para fortalecer su eficacia y alcance. En segundo lugar, incluso en este desafío constante de la pandemia ocasionada por la COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas y sanitarias, no debemos perder de vista llegar a un mundo sin violencia con nuestros niños en el núcleo mismo de esta visión. Debemos trabajar juntos para abordar las necesidades de los sobrevivientes de manera integral y coordinada, para lograr la equidad a fin de garantizar que nadie quede rezagado. Y en tercer lugar, las iniciativas de respuesta y prevención eficaces dependen de alianzas sólidas entre sectores del gobierno y la sociedad civil y con toda una gama de socios. Debemos lograr y podemos lograr más juntos que separados, y ese es el motivo por el cual es un gran placer para mí contar con representantes de los sectores del gobierno y también de organizaciones asociadas. El informe claramente obtuvo insumos y asesoramiento de muchos. Deseo reconocer la tarea excelente realizada por los coordinadores de datos nacionales, sus contrapartes, así como las colaboraciones importantes con nuestros socios. La OPS está lista para trabajar con todos, para reunir a las partes interesadas, propiciar el diálogo y también aumentar la visibilidad de este tema y promover las recomendaciones de este informe para lograr acción sostenible. Nelson Mandela alguna vez dijo que el verdadero carácter de una sociedad se pone de manifiesto en la manera en que trata a sus niños. Juntos podemos convertir en realidad la salud para todos y la
y la situación libre de violencia para nuestros niños y para la región de las Américas. En nombre de todos aquí en la OPS, les agradecemos por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias, doctora Valdés. El verdadero carácter de la sociedad se refleja en la manera en que trata a sus niños, como usted lo dijo. Las voces de los niños y los jóvenes también son esenciales para dar esta respuesta. Los niños pueden guiar y liderar estas respuestas a la violencia, ofreciendo perspectivas singulares de lo que funciona en la práctica. La OPS creó el Grupo de Jóvenes por Salud en 2019 con representantes de los jóvenes de toda la región a fin de dar a los jóvenes una voz y asegurarnos de que también participen en las soluciones que procuren mejorar su salud y bienestar. Invitamos a algunos de estos jóvenes para que enviaran breves videos que ahora les mostraremos. Y al finalizar el debate en mesa redonda, seguiremos con esta conversación. Deseo agradecer a María Fernanda Fino Blanco, Cantuta Conde, a Yusi Nandalal y Divya Dandanal por sus contribuciones a este evento. Escuchemos algo de lo que ellos tienen para contarnos. Asquirukipana. Les hago llegar un cordial hayaya desde el altiplano boliviano. La violencia que viven las juventudes, niños y niñas indígenas es fruto de la historia colonial y racismo enraizado en nuestras sociedades. El despojo de nuestras tierras, la prohibición de nuestras lenguas, la discriminación, la falta de acceso a la justicia y la exclusión hacen la violencia que sufren los pueblos indígenas, cuyas principales víctimas son las juventudes, niños y niñas indígenas. Esta violencia tiene efectos en la salud física, espiritual y mental, exponiéndonos a la pérdida de nuestra identidad, bajo autoestima, depresión, abuso de alcohol, autolesiones y el suicidio. De los casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, un gran número de víctimas son niñas indígenas. Aún más grave es la falta de acceso a la justicia, que deja estos crímenes en la impunidad. La cruel pandemia ha ahondado la violencia contra las juventudes. Sin embargo, las y los jóvenes somos resilientes. No hay excusas para la violencia y que tampoco haya un debate. Nosotros creemos que es importante que un niño tenga una infancia feliz rodeada por estos individuos. Considerar dos acciones para superar la violencia. Primero, la participación. La Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene como principio no dejar a nadie atrás. Esto exige que las y los jóvenes, niños y niñas, participen en todas las decisiones que afecten sus derechos. La participación significa escuchar nuestras aspiraciones y demandas y juntos encontrar las soluciones. Segundo, el cambio institucional. Los estados, garantizando los derechos fundamentales de las niñas y niños y juventudes, deben crear mecanismos específicos que velen por nuestros derechos. En el contexto de pueblos indígenas, esta tarea será en coordinación con las autoridades tradicionales. Reunir datos sobre violencia y acceso a la salud que incorpore la autoidentificación étnica y cultural en zonas urbanas tanto como rurales y en edades y género. Esto nos permitirá formular con datos una respuesta eficaz. Alguna vez alguien dijo que las personas fuertes defienden a los demás, pero los más fuertes se defienden a sí mismos, pero los más fuertes defienden a los demás. Estas son víctimas de la violencia juvenil, entonces también se debe invitar a estas personas a defender a estas personas,
a defenderlos a aquellos que se sienten agredidos. Necesitamos líneas directas también para responder a estas necesidades. Las escuelas también deben instar a los alumnos a que asistan a programas interactivos y hablen de la violencia, y también exponer a estos alumnos estos programas puede inclinar a otros a ayudar en situaciones similares a medida que van creciendo, y a compartir también esto con los demás que están en una situación de sufrimiento. El video está silenciado. Good. Okay. Seems to be didn't come off. So this report Perdón. would not have been. Entonces, este informe no podría haber sido posible sin toda la colaboración de representantes de los países, de toda la región y nuestras organizaciones asociadas. Entonces, es un placer contar con 6 oradores distinguidos que nos ayudarán a entender la importancia de esto para la región y identificar los pasos a seguir. Permítanme presentarles a los miembros del panel con gran honor. Su Excelencia, la señora María Juliana Ruiz, primera dama de Colombia. Bienvenida, primera dama, Su Excelencia. Honorable señora Juliet Curbeth Flynn, ministra de Estado en el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica. Doctora Josefina Luna, asesora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia de la República Dominicana. Señora Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO. Doctor Howard Taylor, director ejecutivo de la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños. Bienvenido. Señor Youssef Abdel Helil, subdirector regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF. Bienvenidos. Entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias por el apoyo dispensado, no solo para el lanzamiento de este informe, sino también en la creación del informe. Me gustaría invitar a todos los oradores a que sus presentaciones sean de solo 3 minutos como máximo, para permitir así varias preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué creen que este informe es importante? Nosotros sabemos que la violencia en contra de los niños toma diferentes formas en la región, y todas estas llevan a consecuencias para la salud graves, desde la muerte hasta las lesiones, y es claro que prevenir y responder a la violencia es una prioridad de la salud pública. Entonces, deseo ahora, para iniciar esta conversación, darle la palabra a ministra Curbeth Flynn, desde su perspectiva como ministra de Estado del Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica. ¿Por qué este informe de situación regional y el tema de la violencia en contra de los niños son importantes para Jamaica? Le doy a usted la palabra. Muy buenos días a todos. Es realmente un placer estar aquí en esta reunión regional. Se están realizando muchas actividades aquí en este periodo afectado por la pandemia. Vemos mucha violencia en contra de los niños, entonces estamos dispuestos a ayudar desde la perspectiva de nuestro país. Y también queremos felicitar a la OPS por el trabajo realizado. Es la primera publicación en su tipo en la región, y vemos aquí información sobre cómo se puede prevenir la violencia en contra de los niños, y hemos visto cómo esto también es un marco inspirador, y nosotros felicitamos a la OPS por el logro o el trabajo en torno a este objetivo de desarrollo sostenible para poner punto final al abuso, la trata de niños y toda forma de violencia y abuso en contra de los niños. Es un gran placer, dado que vemos que este informe se concentra en el efecto de la pandemia de la COVID-19 en los niños. Nosotros observamos que se ha avanzado en el ámbito también
de la pandemia y sus efectos en los niños. Estas son buenas noticias porque a medida que avanzamos en la implantación de la respuesta a este tema en los niños. Hace un año nuestro país lanzó un plan quinquenal para una respuesta integral a la violencia contra los niños con una meta central. La primera cosa que teníamos que hacer era responder al abuso de los niños en Jamaica. Y esto significa que por primera vez Jamaica tiene una respuesta integral e intersectorial. Dentro de un contexto más amplio, este plan nacional está destinado a hacer que Jamaica cumpla con sus obligaciones para terminar con la violencia contra los niños. Y aquí hemos contraído un compromiso de 3 a 5 años para terminar la violencia contra los niños. Solamente trabajamos en nuestro país, sino también con el Comité del Caribe dentro de un plan de acción trienal a quinquenal para terminar la violencia contra los niños. Thank you so much, Minister. Muchísimas gracias, señora ministra. We're grateful to have Y different subregions tenemos la fortuna de contar con varias subregiones. Ahora pasamos a la República Dominicana. Doctora Josefina Luna, ¿por qué es este informe y este tema importante para la República Dominicana? Hola, buenos días. Muy contento de estar y participar en este foro. Sin duda que para República Dominicana el haber participado en esta encuesta y sobre todo tener los resultados directamente para nuestro país ha sido de mucha importancia justo en este momento en donde estamos desarrollando una nueva gestión en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que es la organización que coordina el sistema de protección. Hay 4 puntos que yo quiero destacar de este informe y es que realmente nos revela al país de nuestras fortalezas y nuestros desafíos para la gobernanza en lo que tiene que ver con la respuesta a la atención a la violencia contra niños, niñas y adolescentes y sobre todo la prevención. Un punto que destaco como médico, como pediatra, es que estas recomendaciones y estas estrategias están basadas en evidencias. Muchas veces hemos tenido intervenciones que las repetimos, sin embargo, lo que nos ofrece el informe y Inspire, sin duda que están basadas en evidencia y esto nos da mucha importancia y mucha fe en de que va a resultar. Otro tema también que a nosotros nos ha resultado de este informe es que refuerza el diagnóstico o la necesidad que ya nosotros habíamos identificado de fortalecer el sistema de protección y sobre todo fortalecer la coordinación interinstitucional de todas aquellas organizaciones e instituciones tanto gubernamental como no gubernamental, que tienen que dar respuesta a la violencia, la necesidad de la mejora del dato, porque ciertamente en los resultados hemos tenido buenos resultados en algunos aspectos, sin embargo, puntualizo la necesidad de que nosotros como país tengamos resultados y datos que sean confiables para próximas intervenciones. También el resultado y el informe a nuestro país nos garantiza que estrategias que hemos venido desarrollando de una manera tímida, como por ejemplo el apoyo económico a las familias, pues estas estrategias debemos de fortalecerla, asimismo como el apoyo que ofrecemos a la familia de los niños, niñas, adolescentes que están afectados por la violencia. Otro tema que nos desafía es el abordaje que tenemos para los adolescentes y los niños agresores y víctimas o veedores de violencia. Tenemos alta tasa de violencia de género y entonces es un desafío para el sistema poder actuar para que estos niños que han visibilizado violencia en su entorno familiar y sobre todo en la relación de pareja puedan tener intervenciones que sean efectivas. Así que agradecida
por la oportunidad de ofrecer estas palabras y felicitar a OPS sin duda, porque necesitamos que el sector salud se involucre de una manera activa en el abordaje de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Gracias. Thank you so much, Dr. Luna. Of course, the consequences of Muchas violence against gracias, doctora Luna. Por supuesto, la consecuencia de la violencia va más allá de la salud, se extienden al campo socioeconómico y eso exige toda la participación de la sociedad. Ahora voy a pasar a la primera dama de Colombia, Su Excelencia, la señora María Juliana Ruiz. ¿Por qué es este informe y su tema importante para la movilización social con el fin de prevenir la violencia contra los niños en Colombia? Tiene usted la palabra, señora. Good morning, special greetings to everybody. Muchas gracias. La Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, a UNICEF, a los panelistas y por supuesto a nuestro moderador. Definitivamente creo que no cabe duda, incluso a partir de ese informe, que todos los países de nuestra región tienen esa prioridad de la defensa y la protección integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y hay algo fundamental para mí en este informe, y es que nos aporta de manera significativa algo extraordinario que se llama conocimiento, data real y puntual para nosotros tomar decisiones como naciones absolutamente acertadas y oportunas. También me gustaría destacar que toda esta respuesta que nos da el informe está enmarcada por el contexto de Inspire, que ha sido algo que Colombia ha sabido y ha querido adoptar con rigor. Y todo esto además nos permite de alguna manera muy eficiente adelantar acciones a partir de las lecciones aprendidas y reconocer algunos de esos desafíos que aún persisten en la región. Y eso es justamente lo que nos da la posibilidad de tomar decisiones, de fijar estrategias y de definir acciones concretas para la prevención y la atención de esas violencias desafortunadas contra la niñez y la adolescencia y la juventud en nuestros países. Para contestar puntualmente esta pregunta, quiero además contarles en el caso de Colombia y bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, algo fundamental, y es que desde que inició el gobierno hemos tenido una premisa de trabajo multisectorial, desde el sector público, el sector privado, la cooperación internacional, y es la cero tolerancia a cualquier forma de violencia hacia la infancia, la adolescencia y la juventud. Y hoy, 2 años después, esta es una causa nacional. Como bien lo exponía nuestra digna representante de la juventud indígena de Bolivia, realmente, si no convertimos estos propósitos en causas nacionales que tengan una mira no solamente a la inmediatez, sino a una agenda de largo plazo, va a ser difícil que avancemos con la eficiencia y la prontitud que necesitamos. Hay algo que es definitivo y es que todos conocemos el efecto devastador de la violencia en el capital humano. Y es que definitivamente estas experiencias adversas en la infancia generan efectos devastadores, no solamente lo físico, sino en la salud mental, en toda esa capacidad de ser y estar fortalecidos en cuerpo y alma. Conocemos cómo muchas de estas acciones impactan en enfermedades crónicas, la desafortunada intención de los jóvenes o de niños de caer en situaciones como el alcoholismo, la drogadicción, prácticas sexuales no seguras. Y lo que tenemos es que hacer ese llamado y esa conciencia de un trabajo colaborativo, propositivo y solidario. Es lo que he hecho desde el rol que me corresponde. Fui designada como embajadora nacional de buena voluntad para el ODS 17 con ese objetivo, y es el de prevenir la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes y romper definitivamente con esos ciclos lamentables que se perpetúan muchas veces en conductas que tristemente se normalizan en nuestras sociedades.
Y quiero puntualizar en cosas muy concretas, acciones que hemos desarrollado en Colombia bajo esa Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, y están enmarcadas por un trabajo absolutamente coordinado, nación-territorio. Nosotros tenemos más de 32 departamentos, cerca de 1.103 municipios, y trabajamos de manera absolutamente articulada en esa relación del trabajo de la nación y lo que sucede en el territorio, en las entidades locales. Hemos desarrollado un trabajo muy puntual con la gestión social, articulado con la gestión social. Hemos adoptado, como les dije, el modelo Inspire. Hemos proporcionado una capacidad realmente articuladora en el trabajo intersectorial. Y algo que me parece necesario que conozcan es que por primera vez en Colombia el año pasado se presentó la primera encuesta nacional de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y a partir de ella también pudimos trabajar bajo la experiencia. Y otra cosa que para mí en lo personal es fundamental y es no desconocer esas secuelas, esos daños que quedan más allá de lo físico, de lo que podemos ver, y es ese dolor, ese daño y ese perjuicio que se causa en la salud mental y emocional de los ciudadanos. Así es que a partir de eso hemos trabajado en algo que ha resultado tremendamente valioso para el país, que es capacitar, proveer por primera vez una certificación para la crianza amorosa a partir del juego. Y son todas esas herramientas que realmente nos permiten articular desde la familia, los docentes, la institucionalidad, el sector público y el sector privado en un mismo propósito. Y en la normatividad quisiera también que supieran que hemos avanzado con ímpetu, y algo que quisiera reconocer es que estamos a un debate de aprobar el proyecto de ley que busca prohibir el castigo físico, tratos crueles contra menores de edad. Esa es definitivamente una esperanza, al igual que lo hemos venido avanzando en términos de normatividad contra aquellos que perpetúen actos de violencia severa o abusos sexuales a menores. Entonces, una vez más, simplemente creo que este trabajo que se hace con el informe es absolutamente revelador y nos permite una movilización social adecuada y una comprensión necesaria para los pasos a seguir. Thank you so much, Your Excellency, for Muchas sharing gracias, excelentísima señora María Juliana Ruiz, por decirnos sobre los adelantos logrados en Colombia. Bueno, ¿qué podemos hacer sobre esto? Una de las fibras más asombrosas han sido... ¿Pueden oírme? ¿Pueden oírme? ¿Pueden oírme? Sí, sí, podemos oírlo. Sí, bueno, siento mucho si no podían oírme antes. Una de las cifras más asombrosas en este informe es la tasa de homicidios infantiles. Tenemos la mayor tasa de homicidios infantiles en el mundo, más de 15,000 en las últimas cifras. Esto es una gran preocupación para la OPS y para UNICEF. Exactamente, para el representante de UNICEF, ¿qué podemos hacer sobre este asunto? ¿Tiene usted la palabra? El distinguido señor Youssef Abdel-Jelil. Buenas tardes. Donde quiera que estén, me alegra mucho ser parte de este panel tan importante. En relación con los datos tan asombrosos y lo que podemos hacer para acabar con la tasa de homicidios de niños en América Latina, hemos destacado también lo que ha dicho la señora directora adjunta Berilú Valdés sobre este problema. Tenemos 19.6 homicidios por cada 100,000 habitantes y esto es sumamente alto. Lamentablemente, cuando se concentran estas cifras en la región de las Américas, tenemos en 2017 5.8 por 100,000. Entonces, estas son estadísticas asombrosas.
En la región de las Américas, 9.3 para los niños por 100,000 habitantes. Esta es una tasa muy alta para los niños del sexo masculino. Es mucho mayor que el promedio mundial. En América Latina es donde hemos visto el mayor aumento de homicidios infantiles. Y 10% de los adolescentes del mundo viven en la región. Entonces tenemos tasas muy altas de homicidio infantil en esta región, tristemente. Especialmente los jóvenes adolescentes muestran un aumento de esta tasa. Bueno, yo voy a mostrarles ahora un video. Más tarde veremos qué pasa cuando un adolescente está acompañando a una niña. Por ejemplo, una niña Victoria que tenía 17 años y de repente alguien le pegó a Antonio, su novio, con un martillo en la cabeza. Y estaba otro chico llamado Carlos al lado y fue asesinado a los 17 años. Estas historias son reales. En el estado de Ceará, en Brasil, se conoce muy bien el perfil de los jóvenes asesinados. Son jóvenes negros. Y en la capital del estado subió a 141 homicidios por 100,000 en el estado de Ceará, en Brasil. Entonces, esto exige acción pública, exige políticas públicas para combatir esto. El homicidio no solamente se comete en el nordeste de Brasil, sino también en Colombia, Jamaica, México. En todos estos países estamos trabajando en UNICEF con muchos asociados locales para prevenir la violencia, para controlar la posesión de armas y, por supuesto, para incluir programas en la secundaria. Y también con la policía hemos trabajado, hemos fomentado las investigaciones de los homicidios. Hemos apoyado a todas estas investigaciones de los casos de violencia y, por supuesto, prestado apoyo psicológico a nivel de la comunidad, porque la violencia, incluso el homicidio, son prevenibles. Y tenemos que terminar con este crimen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La violencia contra los niños no solamente es un desafío para las Américas, sino que también tenemos esto agravado por la pandemia de COVID-19. Son muchos factores de riesgos. Realmente, al mismo tiempo que tenemos la pandemia, tenemos, por ejemplo, en las escuelas, no solo tenemos la pandemia, sino también poca protección contra la violencia y la identificación de las personas que son perpetradores de esta violencia en las escuelas de la región. En muchos países llega al cierre el año escolar y en las escuelas quisiera tener un mejor control de esto. Pasamos ahora a la señora Claudia Uribe, directora regional del programa regional de la Oficina de Educación para América Latina y el Caribe. Este importante evento para la UNESCO ha sido una oportunidad única el trabajar con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en la elaboración del informe global sobre violencia contra la niñez y acompañar a la OPS en el desglose de los datos regionales que presentan de manera clara la preocupante situación de nuestra región. La pandemia ha llevado a las autoridades sanitarias y educativas a decretar el cierre de la gran mayoría de escuelas en la región. En muchos países, este cierre se ha prolongado ya por más de 8 meses, lo que ha impactado el año escolar completo. Sabemos que para muchísimos niños, niñas y adolescentes, estar sin la posibilidad de ir al colegio trae problemas y riesgos importantes para ellos y para sus familias. La evidencia acumulada en estos meses nos muestra que las consecuencias negativas
van más allá de las importantes pérdidas de aprendizajes, de la ausencia de procesos de socialización y de la falta de acceso a los servicios de salud y protección social que se brindan en el ámbito escolar. Estos efectos también contemplan el aumento en la violencia familiar, la violencia sexual y la violencia en línea, incluyendo el ciberbullying. Los y las niñas están pasando muchísimo más tiempo en línea que antes de la pandemia y mucho de este tiempo están expuestas a este flagelo. Asimismo, vemos con preocupación el aumento de los embarazos infantiles que son por definición violaciones. A su vez, con las escuelas cerradas, es posible observar mayores niveles de estrés entre los padres, las madres y cuidadoras, y con ello un número creciente de niños, niñas y adolescentes siendo víctimas de violencia doméstica, negligencia y abuso, incluida la violencia emocional, física y sexual. Como caso, en El Salvador, el Ministerio de Salud informó que los embarazos en niñas menores de 14 años aumentaron 79% durante los meses de confinamiento más estricto entre abril y julio pasado. Al mismo tiempo, casi todos los países de la región han informado que debido a la pandemia, los servicios sociales como las líneas de ayuda para temas de violencia doméstica que normalmente responderían a estos casos se han visto interrumpidos. La capacidad de las comunidades escolares de enfrentar estas consecuencias, recibir a los niños que han sido víctimas o testigos de la violencia intrafamiliar y proporcionarles el apoyo que necesitan está en juego. Como cualquier problema social, los más vulnerables siempre cargan con los impactos más fuertes. Por ejemplo, los niños y las niñas que viven en zonas rurales, las personas con discapacidad o en situación de desplazamiento forzado. Al igual que las y los estudiantes que han experimentado interrupciones académicas, los sistemas educativos tendrán que redoblar sus esfuerzos conjuntos junto con los sectores de salud y protección social para identificar, apoyar y monitorear a estos y estas estudiantes cuando vuelvan a la escuela. Muchas gracias. Thank you so much, Señora Uribe. Muchísimas gracias, señora Uribe. The recent report highlights En el informe se destacan muchos de los cambios que se tienen que hacer en cuanto a la prevención de la violencia, mientras mantenemos a estos logros. Doctor Taylor, ¿cómo podemos mantener este ritmo de interrupción de la violencia en este caso? Muchísimas gracias a la OPS por esta oportuna conferencia y mis saludos a todos los delegados, a todos los oradores, amigos y otras personas que están aquí. Es un placer estar con todos ustedes y participar aquí. Seré muy breve. Me concentraré en 4 puntos que debemos hacer. Fortalecer la coordinación, la cooperación es lo primero. El segundo punto es ver qué es lo que funciona y luego inversiones y luego compartir el progreso, porque eso es lo que podemos hacer como fuente de inspiración para otros. Primero, el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación. Sí, aquí agradecemos mucho la intervención de la primera dama de Colombia, donde se ha coordinado con muchos sectores. Eso es muy importante. Este es un tema muy complejo porque ninguna institución gubernamental per se puede realizar estos trabajos. Entonces, el progreso que hemos visto en Colombia y en otros países es porque ha habido coordinación multisectorial. Sí, es que hay que pasar por todo el gobierno y más allá, con el fin de que podamos alinear agendas, coordinar prioridades y juntar recursos financieros que sean necesarios. En segundo punto, tenemos que aumentar a escala nuestro trabajo, fortalecer lo que esté basado en evidencia y llevar esto a nivel mundial, ver cómo se aplican esas cifras mundiales, en cómo estamos a nivel local
Y todo esto es necesario para poder ampliar la capacidad institucional con el fin de poder llegar a una eficacia en escala. Y esto lo hacemos por medio de organismos gubernamentales y no gubernamentales y en diferentes sitios geográficos para dar una cobertura geográfica diversa. En tercer punto, debemos señalar la necesidad de la inversión. Y esto tiene que ver a nivel mundial con la respuesta. En la OTAN, por ejemplo, se han publicado muchos artículos de la violencia contra los niños. Y uno de los puntos importantes es que necesitan ser plenamente financiados. Entonces, tiene que haber un compromiso, una planificación, una intención y recursos necesarios. Y entonces, con esto presentaremos un caso más persuasivo para poder ganar interés en este punto, para que haya un mecanismo de respuesta. Y, por supuesto, sabemos que la inversión en las actividades para combatir la violencia contra los niños, necesitamos no solamente hacer inversiones en el sector de salud, sino en el sector de nutrición, y habrá, por supuesto, costos directos para los gobiernos muchos años en el futuro. Y el cuarto punto de acción es compartir el progreso. De la misma manera que estamos haciendo hoy por la mañana. Aquí esto es una fuente de inspiración, es una fuente para dar ánimo. Tenemos 9 gobiernos en la región de las Américas que están trabajando en un compromiso político muy estricto, pero debemos ir más allá, hacer que este compromiso político genere muchas más ramas: Brasil, Canadá, Colombia, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú. Bueno, todos ellos están, pero hagamos que los otros países también estén ahí. Con eso, así todos podemos trabajar juntos y hacer nuestra parte en esta asociación. Y nosotros vamos a compartir lo que ustedes aprendan, sus experiencias, sus evaluaciones, porque compartir es muy importante para poder invertir, para poder luchar contra la violencia. Gracias. Y muchas gracias, doctor Taylor. Este informe recalca la necesidad de tener mecanismos intersectoriales y un sistema nacional de protección contra los niños. Doctora Luna, ¿puede usted decirnos cuál es la función del Sistema Nacional para proteger a los niños en la República Dominicana y cómo está trabajando usted con otras personas para dar acceso cuando se necesita respuesta y prevención? Sí, gracias. Mire, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, quien preside el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana, es quien promulga, quien formula programas, políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Está conformado por varias instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en la que puedo destacar la presencia del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la República y otras más instituciones que tienen que ver y que dar respuesta a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Ha sido una experiencia y un gran desafío el poder trabajar de manera intersectorial e interinstitucional para, en efecto, dar respuesta a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Ya nuestros anteriores expositores han estado planteando que el abordaje de la violencia y la prevención de la violencia requiere de la intervención de distintos sectores. Entonces, el CONANI, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, aglutina estas instituciones para dar respuesta. Nosotros en el 2015 se publicó la hoja de ruta para la prevención y erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Fue un marco y de hecho planteamos prolongar su vigencia, y fue un marco que le permitió al país dar directrices a las distintas instituciones que tienen que ver con el tema para el abordaje de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Actualmente estamos también presidiendo el recién gabinete creado de políticas de niñez y adolescencia, y estamos inmersos en el diseño de planes
para la prevención del embarazo en la adolescencia, sobre todo temprana, vinculada con el abuso sexual, planes para la reducción del matrimonio infantil. Asimismo, estamos inmersos en el diseño de una ley para la prohibición del castigo físico, de manera que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia asume estos compromisos y es quien impulsa que estos desafíos se puedan establecer a nivel país, colaborando con las distintas instituciones y trabajando de la mano con las distintas instituciones que tienen que dar respuesta para proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que yo agradezco nuevamente esta oportunidad de que nos han ofrecido para compartir con ustedes la experiencia que como país hemos tenido en el abordaje de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y posiblemente, y bueno, es una de las deseos, es que podamos ir estableciendo Inspire, ir organizando nuestra respuesta a partir de la propuesta que hace Inspire en estos, para el abordaje de la violencia de una manera integral y sobre todo basadas en evidencia. Gracias. Thank you so much, Dr. Luna. Muchas gracias, doctora Luna. Cuando los niños son víctimas de violencia, deben identificar tan pronto como sea posible esto a alguien que los protege. El sector de la salud tiene una función esencial para garantizar el acceso a los servicios de salud, algo que en nuestro informe aparece como un llamado inmediato a la acción. Ministra Cuthbert-Flynn, ¿nos puede dar un ejemplo de lo que está haciendo Jamaica para fortalecer los servicios de salud y protección para los niños que han sido víctimas de violencia? Ministra Cuthbert-Flynn de Jamaica, tiene usted la palabra. Tal vez tengamos un problema técnico. Voy a volver a ella en un momento. Muy bien. A medida que lo vemos en el informe de situación regional, muchos países están abordando la violencia escolar. Señora Uribe, ¿cuáles son algunos de los principales elementos de programas exitosos para prevenir la violencia escolar y cómo podemos garantizar que las necesidades de incluso los niños más vulnerables sean abordadas en su diseño e implantación? Señora Uribe, tiene usted la palabra. Bueno, la respuesta del sector de educación frente a cualquier problema complejo tiene que tener varios componentes. Estos componentes se pueden resumir en 5 elementos básicos. El primero, las políticas, que tanto a nivel nacional como a nivel de establecimientos deben nombrar y describir las violencias que ocurren en el ámbito escolar y que expresen la inaceptabilidad de ellas en cualquier circunstancia. Sabemos, por ejemplo, que solo con el hecho de contar con una política escolar explícita a nivel de establecimiento educativo que nombra y denuncia la violencia racista o homofóbica es un factor protector importante. En segundo lugar, la sensibilización y la formación de los docentes y de todos los adultos que trabajan en los colegios, siendo fundamental para que puedan reconocer y actuar frente a las violencias. Sabemos que los docentes y los otros adultos que trabajan en las escuelas son frecuentemente testigos de situaciones muy difíciles para los niños en el aula, en los pasillos, en el recreo y en los espacios virtuales asociados a la vida escolar. Si no toman acciones firmes y coherentes, contando con el apoyo del resto de sus comunidades escolares, es posible que no se tomen las acciones necesarias a pesar de sus profundas preocupaciones. Este silencio termina siendo otra forma de violencia contra los y las niñas. Tercero, no es solamente cuestión de abordar lo que pasa en el día a día en el colegio, sino cómo educar para prevenir las mismas actitudes y prejuicios que están en la base de los actos de violencia física, psicológica y social.
Aquí enfatizamos en el propósito de la educación a través de sus contenidos, materiales, estrategias pedagógicas que se puedan usar para instalar el respeto y la solidaridad como principios básicos de la convivencia en el colegio y en la sociedad. En este sentido, las comunidades educativas pueden trabajar con muchos actores sociales para reforzar estos mensajes y estrategias. Actores como sociedad civil, autoridades de protección social, academia, asociaciones de familias, por ejemplo. Finalmente, es importante poder medir tanto la escala del problema como el impacto de las acciones, para así prevenir y combatir la violencia escolar. En este sentido, los sistemas de monitoreo de denuncias, respuestas y del impacto de la efectividad de programas son de gran importancia. Si no, no podremos saber qué funciona y qué se tiene que ajustar. Muchas gracias. Thank you so much, Señora Uribe. Muchas gracias, señora Uribe. Let us see if you can connect. Veamos si podemos conectarnos con Jamaica una vez más. Ministra Cuthbert Flynn, ¿me escucha? No veo que esté conectada. Muy bien. Pasemos ahora a UNICEF. Más allá de las escuelas, nosotros sabemos que las madres, los padres y las personas a cargo de la atención desempeñan una función esencial en INSPIRE y también en el informe de situación regional se esboza la necesidad de trabajar junto con los padres y las personas a cargo de la atención. Señor Abdel Jalil, a la luz del trabajo realizado por UNICEF, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de programas exitosos realizados en la región que nos puedan servir de lección? Muy bien, muchas gracias. Esto comienza con el trabajo de los padres. Nosotros vemos sobre la base de los datos que el trabajo de buena calidad de los padres es esencial para su seguridad en el desarrollo y es sumamente importante para los primeros años de vida, desde la concepción hasta los 3 años, los primeros 1000 años de vida. El niño aprende con mayor velocidad. El cerebro de un niño de 3 años tiene el doble de velocidad, de ritmo de acción que el de un adulto y establece las conexiones para el futuro. Esto no ocurre de manera aislada, sino que responde a las experiencias que tiene con padres y otras personas a cargo del cuidado, que son esenciales para garantizar que haya intercambios seguros en entornos positivos, pero el niño recibe un impacto negativo si tiene un entorno familiar adverso porque las personas a cargo de la atención no tienen orientación y carecen de las aptitudes para atender a estos niños y las necesidades del desarrollo. Esto es especialmente importante en el concepto de emergencias e inclusión, la fragilidad institucional, la movilidad del desplazamiento humano que requiere de otros apoyos. También necesitamos apoyo para los padres y las madres, es decir, no solo los padres de jóvenes, sino también de adolescentes. Por ejemplo, los programas que están dirigidos a los padres para enseñarles a cómo trabajar hasta incluso con hijos adolescentes tienen resultados muy positivos. Es importante invertir en los programas para proteger a la juventud o a los niños durante la infancia temprana, para protegerlos de todo tipo de violencia. Y esto también tiene que ver con el marco de UNICEF en lo que hace al marco para acabar la violencia en 2017 en América Latina y el Caribe en contra de los jóvenes. Dado que es tan importante el trabajo de los padres en la primera infancia, que hay que permitirles el justo derecho, el justo goce de sus derechos y también acceso al capital humano, según lo mencionó tan elocuentemente la primera dama de Colombia. Y el capital humano que se acumula en los primeros años de la infancia se ve incidido de manera negativa por el abuso y el ambiente negativo. Entonces, se altera el entorno si estos niños no reciben lo que necesitan en los primeros años de vida. UNICEF, la OMS, la OPS están preocupados por el desarrollo infantil y también para que lleguen a construir
aptitudes totalmente idóneas para que estos padres puedan acompañar el desarrollo y los resultados de la educación en estos niños y también evitar todo tipo de depresión materna, así como violencia contra los niños. Muchas veces es importante realizar visitas a los hogares para detectar, por ejemplo, casos de depresión postparto. En muchos de estos casos trabajamos también específicamente para prevenir la violencia y estos son programas que se han implantado en El Salvador, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Panamá, Nicaragua y los resultados han sido prometedores. Me gustaría destacar solamente algunos. En el caso de Belice, por ejemplo, UNICEF junto con los servicios de trabajo juvenil han estado promoviendo las aptitudes de padres entre los adolescentes, las madres jóvenes y al mismo tiempo se han buscado garantizar que estos adolescentes también reciban servicios de protección muy necesarios y también oportunidades educativas como una segunda opción. También Jamaica acaba de firmar un acuerdo con la Fundación de Jamaica, que es un instituto que ofrece apoyo psicosocial a las madres adolescentes y a través de esta alianza estamos trabajando para adaptar las necesidades de enseñanza a padres y madres según sus necesidades y mejorar así los resultados del desarrollo de los niños. Con este programa también se trata de incorporar a los padres a los padres adolescentes y también a los abuelos, es decir, a los padres de las madres adolescentes en estas sesiones de capacitación. Queremos comunicar la importancia de la actividad de los padres sin violencia oportuna. Por eso es que hay que jugar, amar, todo esto de manera pacífica. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora hablamos mucho sobre las alianzas con diferentes sectores, con las partes interesadas, con las comunidades mismas. Doctor Taylor, ¿cómo podemos seguir expandiendo la colaboración en las Américas? Muchas gracias. Quiero decir dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con compartir el conocimiento y también aumentar la base de datos científicos. Yo creo que ya tenemos mucha información y no voy a agregar demasiado, ya hemos hablado sobre esto, pero tenemos que promover Inspire. Se trata de una práctica óptima muy reconocida a nivel mundial e Inspire está vivo, es decir, es un programa que sigue siendo al que contribuyen todas estas personas que están en esta llamada y muchos otros a nivel mundial. Es decir, es algo que mejora constantemente con las prácticas óptimas. Y también en los últimos meses, durante la pandemia de la COVID-19, hemos visto una agenda esencial, es decir, aprender en tiempo real en una situación en la cual había entornos que para los niños no eran idóneos. Entonces nos reunimos y de manera colectiva aprendimos mucho a partir de esto y esto también ha estado mejorando los datos con los que contamos. Yo sé que UNICEF también celebrará algunas reuniones en la región. La primera de ellas será celebrada con el gobierno de Colombia y creemos que es una oportunidad excelente para que diferentes actores a nivel mundial mantengan un diálogo en el contexto de las Américas y al mismo tiempo indiquen lo que es oportuno a partir de la experiencia mundial. En lo que hace al programa de aprendizaje y de datos científicos, tenemos que asegurarnos de analizar los datos nacionales, las encuestas, asegurarnos de que estemos midiendo, siguiendo el avance realizado y esto también ha sido evaluado, documentado a todo nivel y esta es la función que nosotros vamos a seguir desempeñando a través de esta alianza mundial y también desde la base de conocimiento. También quiero mencionar una próxima oportunidad con la que contaremos todos y tiene que ver con una serie de soluciones, intercambios. El año pasado tuvimos una serie en Estocolmo, Suecia, con líderes de diferentes sectores. La primera vez que
se reunieron muchos sectores con el fin de, muchos en el sector para poner fin a la violencia contra los niños. Ahora, debido a la pandemia, lo vamos a hacer de manera virtual, pero quiero invitar aquí a los que están todos aquí conectados para que sean parte de esta cima, de esta cumbre, para encontrar soluciones, para concientizar, para compartir también ideas y para capitalizar en este compromiso que es tan necesario para proteger a todos los niños para el año 2030. Esta cumbre comenzará con un evento de líderes y esto será lanzado el 15 de diciembre y vamos a reunir a líderes del gobierno, a la realeza, a ganadores de premios Nobel de todos los continentes y van a estar así trabajando con la noción básica de respaldar a los niños, pero también un llamamiento a la acción. Entonces, súmense el 15 de diciembre a esta cumbre y luego tendremos 5 meses de eventos en los países afiliados, puede ser con otras partes interesadas, y la idea sería de estos eventos relacionados es compartir el trabajo realmente detallado, compartir soluciones a nivel local, a nivel nacional y también con las comunidades en los países y más allá que están promoviendo esta situación, es decir, es posible, es necesario realizar esto en cualquier país, en cualquier contexto, y al final de la serie, a finales del verano, tendremos una reunión con grandes líderes donde tendremos aquí compromisos que son esenciales, compromisos económicos, entre otros. Y lo que nosotros esperamos es que una de las ventajas es que hay muchas desventajas de la pandemia, pero una de las ventajas de trabajar virtualmente es que hay muchas más personas en muchos más países que pueden participar en esta serie de cumbres y juntos podemos así también compartir la solución y también catalizar los compromisos que van a acelerar el avance para poner punto final a la violencia contra los niños antes de 2030, ya sea en las escuelas, en los hogares, en línea y también en las diferentes comunidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Taylor. Ahora, nuestra respuesta tenemos que hablar de abogacía. Su Excelencia, la doctora María Juliana Ruiz, usted ha trabajado en abogacía, ha sido la voz de los niños de Colombia y en la región. ¿Cuál es la función de una primera dama al fomentar esta conducta de involucramiento en la lucha contra la violencia contra los niños? Es algo que es muy humano, y es que las primeras damas asumimos este rol sin postularnos ni haber sido elegidas de manera directa, de manera generalizada, sin presupuestos ni equipos de trabajo definido. Pero lo hacemos con la certeza de que vale la pena trabajar por y para los demás y de que nuestra gestión genera de por sí un impacto social positivo que es visible en el bienestar de los ciudadanos. En mi caso concreto, cuando asumí el rol, me propuse conectar al país a través de las primeras damas, de los gestores sociales, de los caballeros, de todos aquellos que en nuestro país asumen ese rol de liderar la gestión social. Y a hoy hemos logrado integrar una red de tejido social, Luna, que traduce Líderes Unidos por los Niños, Niñas, Adolescentes de Colombia, donde trabajamos con las gestoras sociales, caballeros y todos los líderes articuladores de la gestión social en el país, en 1.103 territorios. Y lo hemos hecho con un trabajo continuo, atendiendo ese primer llamado que les comentaba que se hizo a nivel nacional de la cero tolerancia a cualquier forma de abuso, maltrato o violencia contra nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y algunas cosas muy puntuales que son fundamentales en ese rol de convocar y de tener la vocería en un tema concreto. Y es que hemos logrado mantener canales de comunicación fluidos a través de mesas regionales en donde compartimos experiencias exitosas desde la nación hasta el territorio. Hemos podido generar una capacidad instalada en el 100% de los municipios en ese programa que les conté y en esa certificación de crianza amorosa más juego como una herramienta absolutamente útil y vital para prevenir la violencia en entornos familiares o educativos. Y además hemos avanzado en la elaboración de unos planes
territoriales en prevención de violencia con todas las gestoras sociales de los departamentos de Colombia. Esto es importantísimo porque esto realmente articula el trabajo que se hace en la nación con el trabajo que se hace en el territorio. Y lo hacemos desde la gestión social, atrayendo e involucrando, por supuesto, el sector público, alineándonos y proponiendo de manera activa acciones e incluso propuestas a nivel normativo, como les mencionaba antes. Y por eso es que creo tan importante hacer en esta oportunidad una invitación a las primeras damas de la región a que adopten en sus países las alianzas nacionales contra la violencia. Thank you so much, Your Excellency. Muchísimas gracias, Excelencia. Now, ahora voy a pedirle a cada uno de los oradores que en un minuto simplemente nos den ya sus conclusiones finales. En la región de las Américas, ¿qué necesitamos para acabar con la violencia contra los niños en el año 2030? Excelencia, María Juliana Ruiz, le pido que usted sea la primera en responder. I think you're muted, unfortunately. Okay. Can you hear me now? Okay. Definitivamente, desde mi perspectiva y desde mi rol, nuevamente el llamado sería a que las primeras damas lideremos desde nuestra capacidad de convocatoria y vocería, ese poder articulador multisectorial para ese propósito de romper de una vez por todas esos ciclos de violencia en nuestros países que, como bien sabemos, son prevenibles. Pongamos nuestra cuota en la prevención y en la interrupción de esos ciclos de violencia. Thank you so much, Your Excellency. Muchísimas gracias, Excelencia. La doctora Josefina Luna ahora tiene la palabra, si puede responder. ¿Qué debemos hacer juntos en la región de las Américas para acabar con la violencia contra los niños en el 2030? Sí, yo quiero destacar la posibilidad de que podamos trabajar desde la región con estas iniciativas y estos programas que se vienen desarrollando ya desde hace un buen tiempo, que están dirigidos a poner fin a la violencia. La verdad que yo celebro el que podamos trabajar desde América Latina con estos enfoques. Yo quiero destacar también la importancia del compromiso político, y en este momento nosotros estamos con un nuevo mandato de gobierno en donde hay un gran interés político para proteger a la niñez y la adolescencia y sobre todo poder trabajar de una manera efectiva contra la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entiendo también que el recurso humano es muy importante. Por fortuna en República Dominicana hay un grupo de profesionales, mujeres y hombres, que están muy comprometidos para proteger a la niñez y la adolescencia del país, y también destacar la necesidad y el apoyo de las agencias internacionales, como lo hemos estado recibiendo desde hace años de la OPS, de la UNICEF y de UNFPA, para que en efecto el país pueda continuar utilizando estos recursos y estos apoyos, tanto económicos como técnicos, para en efecto lograr lo que hemos deseado, que es poner fin a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Me parece y celebro esta reunión, y sobre todo el que finalmente América Latina esté involucrada en estas estrategias mundiales. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Luna. Now to Señora Claudia Uribe. Ahora paso a la señora Claudia Uribe. ¿Qué debemos hacer juntos como región de las Américas para acabar con la violencia infantil en el año 2030? La estrategia Inspire nos provee ya una potente hoja de ruta para abordar este flagelo.
Yo llamaría a que todos los países la eleven a los más altos niveles de decisión para adoptarla y para llevarla a la acción de manera intersectorial, participativa y colaborativa. Gracias. Thank you so much. Now, let's just see if we can bring Muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos traer a la distinguida señora ministro de Jamaica, la ministra Cuthbert. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer juntos como región de las Américas y el Caribe para acabar con la violencia infantil en el año 2030? A ver si la señora ministra Juliet Colbert Flynn nos puede responder. Thank you. Muchas gracias. Mis disculpas, ¿me pueden oír? Sí, 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 ¿podemos oírla? Yeah, we just heard you, Minister Flynn. Let's try again. Sí, señora ministra Flynn, por favor, vamos a ensayar de nuevo. Looks like the gremlin has struck again. Bueno, parece que se ha perdido la conexión. Ahora la doctora Taylor, a ver, el doctor Taylor. El doctor Taylor, a ver si le podemos hacer esa pregunta. ¿Qué debemos hacer juntos para acabar con la violencia infantil en el año 2030? Muchas gracias. Bueno, realmente es una respuesta muy corta. ABC, ambiciosos. Vamos a comenzar diciendo, vamos a acabar si somos ambiciosos y ser osados y C de colaboración. Entonces tenemos que tener esta estrategia. Es 3 puntos, 1, 2 y 3. Ser ambiciosos, colaboradores y osados en nuestro empeño. Entonces ahora paso al señor Abdel Jalil la misma pregunta. Sí, adelante, señor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Claudia, que tenemos ya en el marco Inspire un marco muy fuerte que nos sirve de inspiración y de base para el trabajo. La violencia contra los niños es un tema multifacético y complejo. Tiene implicaciones de desigualdad. Entonces, yo solamente creo que no debemos concentrarnos en un punto, sino en varios. Por ejemplo, cambiar las normas, crear alianzas nacionales, alianzas comunitarias, con el fin de luchar contra este flagelo y contra este desafío. Esa será nuestra fuerza de aquí en adelante. Bueno, acaba de llegar la señora ministra Flynn. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez. Sí, rápidamente, una vez más, trabajar juntos es de suma importancia en esta región y, por supuesto, tenemos que encontrar soluciones comunes. En Jamaica estamos trabajando para terminar la violencia contra los niños. La violencia contra los niños es algo que no es aceptable, nunca puede serlo. Y estamos reiterando nuestro compromiso con mucho propósito para proteger a los niños contra la violencia. Yo creo que necesitamos más información y datos para poder incluirla en nuestra política y nuestra acción con el fin de crear un ambiente de mayor intervención en ese sentido. Tenemos, por supuesto, la pandemia de COVID y nos hace difícil nuestro trabajo. Pero realmente la cultura de la violencia es algo en lo que tenemos que trabajar. Muchísimas gracias, señora ministra. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos invitado a participar. Muchas gracias. Bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias.
Ahora vamos a pasar a unos videos, el segundo video de esta presentación. Violencia es violencia, véase como Violence is violence. It doesn't matter how you look at it. It doesn't matter who is targeted by the violences. In this case, it's children and adolescents. For us, it is vital to prevent it, to stop it, because we, children and adolescents, are the present and the future of each one of our societies. We are the present and the future of Colombia, the present and the future of the world. And we really know that we are 20% of the population of the Americas, and that is a very important and relevant percentage. Con mucha frecuencia los niños temen hablar de lo que está ocurriendo. Este debe ser un tema que debe ser hablado con facilidad. Hay que hacer sentir a los niños más cómodos. Hay que hacer campañas a través de la televisión, las radios, los periódicos, lo cual puede también causar una impresión en los niños para que hablen. Las escuelas también pueden celebrar programas sobre este tema sensible y también instar a los padres para que establezcan relaciones de confianza con sus niños para que puedan expresar sus emociones. que es un acompañamiento más que todo pues dirigido por un ente gubernamental, también que se dé en el núcleo familiar, los padres, los hermanos, o sea, que todos estén involucrados en el crecimiento del niño, que no se dé en un ambiente hostil, que sea un ambiente en el que primen los derechos, en el que haya amor, en el que haya comprensión, en el que se puedan expresar libremente, tanto como dije, en el ambiente familiar, en el ambiente escolar, en otras instituciones extracurriculares, en el barrio, en la ciudad. Es algo que es vital y que es un compromiso de todos. Nosotros como ciudadanos tenemos que tener la mente abierta, tenemos que tener la visión ampliada, no cerrada y no, si no lo veo no pasa, no. Tenemos que estar dispuestos a ayudar a los niños, a los adolescentes en el momento que lo necesiten. Es algo que tiene que estar en coordinación, es algo que nos compete a todos como sociedad, como dije anteriormente, y que considero es vital que suceda. Children and adolescents are the future leaders. Los niños y los adolescentes son los futuros líderes de nuestros países. Ellos son los que seguirán dándole forma a la ciudad, a las sociedades, para bien o para mal. Por ello, es esencial contar con avance económico, cultural y societario, con lo cual hay que proteger a los niños de todas maneras. Muchas gracias. No creo que podamos decirlo de mejor manera de lo que han dicho estos niños, estos jóvenes. Quiero agradecer a todos los oradores. Quiero reconocer a su excelencia, la señora María Juliana Ruiz, primera dama de Colombia. También a la ministra de Jamaica, a la señora Josefina Luna, asesora del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia de la República Dominicana, señora Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, doctor Howard Taylor, director ejecutivo de la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia contra los Niños, y el señor Youssef Abdel Gelil, quien es subdirector regional de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF. Quiero reconocer también a los participantes y quiero reconocer también las contribuciones muy importantes de los coordinadores de datos nacionales de diferentes sectores, los expertos y todos los participantes que han aportado a este informe para responder y prevenir la violencia contra los niños. Este informe no hubiese sido posible sin su colaboración y compromiso. Este informe no debe ser considerado como la conclusión de un proceso, sino más bien como un hito con la meta de seguir construyendo sobre la base en los años venideros. En las Américas nos enfrentamos a grandes desafíos y la prevención y la respuesta a la violencia contra los niños en esta región nunca ha sido más oportuna y más importante, dado que se da en el contexto de la COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud está lista para trabajar mano a mano con ustedes, codo a codo con ustedes, para reunir a las partes interesadas, propiciar el diálogo, elevar la visibilidad de este tema y también avanzar en las recomendaciones de este informe. Muchas gracias y tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.